Hola, ¿cómo están? En este video seguimos trabajando con árboles generales. Tenemos que escribir un método dentro de una clase llamada Caminos Árboles. El método se llama Primer Camino Todos Negativos y recibe como parámetro un árbol general de enteros. ¿Qué tiene que hacer este método? Tiene que buscar el primer camino que vaya desde la raíz hasta una hoja y en el que todos los valores sean negativos. Si encuentra un camino así, lo devuelve como una lista de enteros. Pero si no hay ningún camino con todos los valores negativos, devuelve una lista vacía. Bien, tomemos un árbol como ejemplo y analicemos cómo podríamos resolverlo. Ahora vamos a ver cómo podemos encarar este problema desde lo teórico. En este video vamos a construir el camino a medida que bajamos por el árbol, de arriba hacia abajo. Esta estrategia es más natural y didáctica que construirlo desde abajo hacia arriba, la cual veremos en el próximo video. Supongamos que tenemos este árbol general y buscamos el primer camino con todos los valores negativos. Deberíamos devolver el camino -4, -7, -5. La idea es hacer un recorrido en profundidad, un recorrido en preorden, desde la raíz hacia las hojas. Y mientras vamos bajando por el árbol, vamos armando el camino con los valores que cumplan la condición. En este caso, que sean negativos. Y ni bien encontremos un camino, cortamos la búsqueda. En este caso, el camino está en la última posición, pero podría estar en primer lugar o en cualquier lugar del árbol. Al ser un recorrido en preorden, primero procesamos el nodo actual. Si el valor es negativo, lo agregamos en el camino. Si el árbol tiene hijos, seguimos bajando por un hijo en preorden. Pero si no es negativo, no seguimos bajando y simplemente retornamos. Miremos este ejemplo. En este caso, la raíz es -4. La agregamos al camino porque es negativa. Como tiene hijos, llamamos en preorden con el primer hijo, con el árbol cuya raíz es -2. Como también es negativo, lo agregamos en el camino. Y como tiene hijos, llamamos con el primer hijo. Y seguimos bajando así. Supongamos que en lugar de -2 tuviésemos un 2. No es negativo. Entonces, no seguimos bajando y retornamos. Si llegamos a una hoja, significa que los valores anteriores son todos negativos. Entonces, si el valor de esa hoja también es negativo, lo agregamos al camino y listo, encontramos lo que buscábamos. En ese momento retornamos e informamos que ya encontramos el primer camino para que corte la búsqueda. Pero si el valor de la hoja no es negativo, entonces no lo agregamos. Volvemos y seguimos buscando por otras ramas hijas, también en preorden. En este caso, miremos, cuando llegamos a 6, 6 no es negativo, entonces volvemos y -2, como sabe que no encontró el camino, sigue buscando por otros hijos. Pero si el valor de la hoja hubiese sido negativo, tenemos que retornar, pero cortar la búsqueda para que no siga por otras ramas hijas, ¿no? Se vaya cerrando todos los llamados anteriores. Ahora bien, si recorremos todos los árboles hijos y no encontramos el camino, como en este caso -2, recorrió todos los hijos, -2 tiene que volver, pero antes sacamos el último valor del camino, porque ya vimos que esa rama no servía. En este caso, la rama con -2 no nos va a ningún camino válido. Entonces, antes de volver, se saca del camino. Esto es lo que se conoce como backtracking. Esa es la desventaja de esta estrategia. Íbamos armando el camino por si era -4, -2, los agregamos, pero resulta que no era por ahí y tenemos que deshacer lo último que habíamos hecho. Lo peor que nos puede pasar es recorrer todo el árbol y no encontrar ningún camino válido. En ese caso devolvemos un camino vacío. Bien, ahora que ya tenemos armada una estrategia, veamos cómo podemos implementarla en código. Vamos a implementar el método que resuelve este problema. Primero vamos a ver esta versión básica y luego vamos a ver una versión optimizada, ¿sí? Bien, tenemos un método público, primer camino todos negativos, que recibe un árbol general de enteros y retorna una lista de enteros con el camino. Miremos el código. Primero crea una lista vacía llamada resultado, que es la que va a retornar, e invoca al método recursivo buscar camino negativo, que es un método privado, que le
pasa? El árbol que recibió como parámetro y la lista que recién creamos. Antes de ver este método recursivo, miremos el if, que tiene dos condiciones. Recordemos lo que mencionamos en el video anterior. Siempre conviene preguntar primero si el árbol es null y recién después preguntar si el árbol está vacío. Esto es importante para evitar un null pointer exception en tiempo de ejecución. Por eso usamos este if con ambas condiciones, primero preguntando por null y luego por vacío. Así nos aseguramos de que el árbol esté bien formado antes de empezar a trabajar. Observemos que en esta versión básica no hacemos ninguna otra validación sobre si la raíz es negativa. Simplemente invocamos con el árbol. Bien, ahora miremos el método recursivo, que es el método privado que hace todo el trabajo, que como dijimos recibe el árbol y la lista de resultados que vamos a ir llenando. La primera sentencia es una sentencia extra que no tiene que ver con la resolución del ejercicio en sí, es un contador de llamadas para estudiar cuántas veces invoca este método. Y esto nos va a permitir compararlo con una versión optimizada que vamos a ver en un ratito. Entonces, usamos una variable encontré booleana que la vamos a setear inicialmente en false. Esta variable nos permite informar si ya encontramos el primer camino válido. Miremos que el método retorna esta variable y es también el parámetro de salida, ¿sí? Entonces, mientras encontré sea false, significa que no tenemos aún el camino, pero la vamos a setear en true cuando lo encontremos. Y con esto informamos a los llamados anteriores que dejen de buscar porque encontramos el camino. Bien, bueno, primero preguntamos si el valor que está almacenado en el árbol actual es negativo. Si no es negativo, fíjense que no hacemos nada y retornamos false, porque retornamos encontré que sigue estando en false. Pero si el valor es negativo, lo que hacemos es agregar ese dato al camino que estamos armando, al resultado, y luego preguntamos si llegamos a una hoja, vamos a setear encontré en true, porque recuerden lo que hablamos en la estrategia. Cuando llegamos a una hoja, estamos seguros que los datos anteriores fueron negativos, ¿sí? Entonces, la seteamos en true para informar cortemos. Cortemos la búsqueda que ya lo tenemos. Ahora, si el árbol no es una hoja, significa que tiene hijos. Entonces, vamos a iterar con cada uno de los hijos, vamos a llamarlos recursivamente. Fíjense que este llamado está dentro de una sentencia que itera. Así vamos a recorrer con cada uno de los hijos mientras no encontremos el camino. Por eso el while tiene dos sentencias. Fíjense, primero, si no encontramos el camino, con una evaluación corta, si no lo encontramos, es decir, que sigue estando en false, negado verdadero, evaluamos la segunda condición, que es tomamos el otro hijo, ¿sí? Y seguimos llamando recursivamente. Fíjense que el llamado recursivo está almacenado en la variable encontré, porque ahí es donde vamos a almacenar el resultado de la búsqueda. O sea, cuando yo llamé con el hijo, ¿qué pasó? ¿Encontró el camino o no lo encontró por esa rama? ¿Sí? Eso es lo que ese resultado seteamos en la variable encontré, que es la que chequeamos en primer lugar, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo trabajamos con los subárboles? Bueno, miremos. Primero recuperamos del árbol actual la lista de hijos, que es una lista de árboles generales. A esta lista le pedimos su iterator y lo guardamos en una variable iterador. Va a iterar árboles generales, fíjense. Ahora, ¿cómo sabemos si el árbol todavía tiene hijos con #next? Mientras sea true, tenemos hijos por iterar. ¿Cómo obtenemos cada uno de los hijos? Con el método next. Ahora, cuando salimos del while, miremos que tenemos otra sentencia. ¿Qué estamos analizando? Estamos analizando si tenemos que hacer el backtracking o no. ¿Por qué? Porque el while tiene dos opciones de salida. Fíjense, si encontré el camino, con lo cual, si encontré el camino, encontré va a estar en true, la única opción que tiene, que encontré esté en true, fíjense, encontré el camino. True negado es falso, nunca vamos a entrar al if, no tenemos que tocar nada del camino porque lo encontramos. En resultado está el camino que hallamos, ¿sí? Que queríamos. Ahora, puede pasar también que no encontramos el camino y hayamos recorrido todos los hijos de ese subárbol, de ese árbol. Entonces,
Cuando salimos del while, encontré va a estar en false, porque no encontramos el camino. False, negado, verdadero. ¿Qué tenemos que hacer antes de volver? Sacar lo que hizo el nodo, que fue agregarse. Fíjense que si era negativo, se agregó. Si el árbol actual, el dato es negativo, a la lista de resultados le agregamos ese dato. Entonces, cuando terminamos el while, si recorrimos todos los hijos y no lo encontramos, ¿cómo lo sabemos? Salimos del while. Cuando salimos del while, salimos o lo encontramos o recorrimos todos los hijos. Si recorrimos todos los hijos, encontré sigue estando en false. Falso, negado es verdadero, sacamos de resultado la última, digamos, el elemento que está en la última posición, que como la lista arranca en 0, al 6 le restamos 1, ¿no? Es el elemento que está en el último lugar. Y después volvemos, y volvemos con false, ¿sí? Siempre volvemos a esta línea 36, con el resultado, ¿se encontró o no se encontró? Este paso del backtracking es muy importante, porque esta técnica se usa siempre cuando exploramos caminos posibles, necesitamos volver atrás si uno no funciona, y tenemos que restaurar. Esta versión funciona, ahora la vamos a probar en un ratito, pero tiene una desventaja. Fíjense que inclusive llamamos al método buscar camino negativo sin hacer ningún chequeo si la raíz es negativa o no, porque si la raíz ya no cumple la condición, que no deberíamos llamar al método recursivo. Y también lo hacemos porque no sería un único llamado. Fíjense que dentro de este método también llamamos con el hijo. ¿Tenemos un árbol hijo? Bien, llamamos. No preguntamos si es negativo o no es negativo. Recién lo hacemos después en el llamado. Así que vamos a ver ahora otra versión, que es la versión optimizada, en la que sí hacemos este chequeo. Miremos, todo igual, simplemente preguntamos antes si el árbol es negativo. Si la raíz del árbol es negativo, sí llamamos al método recursivo, que lo llamamos buscar camino negativo optimizado, con los mismos parámetros. Si no, no llamamos, revolvemos la lista vacía. Ahora vamos a ver el método recursivo, que es casi lo mismo, simplemente que acá ni bien ni agregamos, no preguntamos si el valor es negativo o no es negativo. ¿Por qué no es necesario? Porque ya sabemos que es negativo. Fíjense que antes de invocar, inicialmente preguntamos antes y después para cada uno de los hijos, cuando lo obtenemos antes de invocar preguntamos, ¿el dato que está almacenado en el hijo es negativo? Si es negativo, invocamos con el hijo. Esto lo tenemos que hacer porque lo primero que hace en el llamado es agregar. Tenemos que reconstruir la misma situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial? Llamamos sabiendo que el dato que está almacenado es negativo. Por eso lo agregamos. Bueno, ahora vamos a comparar ambas versiones en el Eclipse. Entonces, veamos el main. Primero creamos el árbol, ¿no? Creamos cada uno de los subárboles. Luego hacemos los enlaces con los hijos. Luego realizamos el recorrido por niveles para ver que el diseño coincida con la construcción. Y ahora lo vamos a ejecutar. Y fíjense, a ver, tenemos el mismo árbol. El primer camino con todos negativos es -4, -7, -5. Y con la versión optimizada también es -4, -7, -5. Entonces, pero fíjense que en el primero, la cantidad de llamadas que hace, o sea, en los dos devuelve lo mismo, pero en la versión básica hace 8 llamados. ¿Por qué? Porque llama con todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 árboles, 8 llamadas. Simplemente que cuando era positivo volvía, pero igual llamaba en la básica. Ahora, con el optimizado solo llamamos si es negativo. Bien, hagamos un pequeño cambio. A ver, podemos reemplazar el valor, para que no nos dé ningún camino, el valor -5 por 5. Vamos a hacer también acá en el diseño. Lo ejecutamos ambos, nos da el camino vacío, ¿sí? Entonces, en este video trabajamos con árboles generales, analizamos cómo encontrar el primer camino desde la raíz hasta una hoja donde todos los valores sean negativos, armamos el camino de arriba hacia abajo, aplicamos las dos versiones, una versión optimizada y una versión básica, que con las dos obtenemos lo mismo, simplemente que hacemos unos llamados, ¿no? Como mencionamos recién, una variante interesante sería construir el camino de abajo hacia arriba, devolviendo la lista ya armada desde las hojas. Así que bueno, lo vamos a ver en el próximo video. Que bueno, muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo.